Pues nuestra llegada a Pradillo es un cúmulo de casualidades y circunstancias, porque nosotros realmente llegamos a Pradillo porque nosotros gestionamos otro espacio en Gran Vía, que es de espacio escénico. Entonces hicimos unas obras y nos llegó una orden de cese y precinto del espacio. Entonces nos quedamos así como muy asustadas diciendo, hasta aquí hemos llegado. En esa época Pradillo estaba justo dando los últimos coletazos del equipo de gestión que tenía y estaban justo buscando un novio para la... Hubo varios proyectos de gobernanzas colectivas y no salía. Que nosotras fuimos un poco dinamizadoras también, así ejercimos de Celestinas. No aparecía nadie interesado así lo suficiente en Pradillo y justo se nos plantea este pequeño problema del cierre de T, con lo cual dijimos, bueno, pues... pequeño, grande. Nos vamos para Pradillo con al principio la esperanza era de que iba a ser algo temporal. Sí, y al final el problema en DT Espacio Escénico se solucionó, era simplemente que hubo que hacer un proyecto arquitectónico y se logró la licencia sin ningún problema, era una ampliación de licencia. Y hasta hoy. Pero bueno, igual sí es bueno, porque digamos, esto es para la coordinadora, Pradillo como institución, o sea, Pradillo como institución es una de las instituciones que realmente genera el entorno de los espacios alternativos. Es una sala fundadora de la red, fundadora de la coordinadora estatal y de la coordinadora madrileña. Es un espacio que se abre en 1990 de la mano de la Tartana Teatro, con Carlos Marquerie y Juan Muñoz. Y en el año 93, como bien sabéis, se generan las primeras, realmente en el 92, las primeras reuniones para gestar un colectivo de espacios y, digamos, Pradillo siempre fue uno de los motores de las asociaciones gremiales alrededor de las salas. Ha tenido varias etapas de gestión. La primera etapa con la Tartana, Juan Muñoz y Carlos Marquerie, como 6 años, como hasta el 95, 96. Luego Carlos Marquerie abandona el proyecto y se queda Juan Muñoz muchos años gestionándolo. Tiene siempre la particularidad de contar con comisarios, con directores artísticos. Muchísimos años Laura Cumming llevó toda la parte de movimiento. Y la parte de teatro, bueno, hay muchos nombres, Mateo Feijó, Maral, que nunca sé el apellido cómo se dice. Eso, bueno, Maral. Y en el último momento el proyecto lo iba a llevar Getsemaní de San Marcos. Al final Juan decide abandonarlo y el proyecto lo toma ya Getsemaní de San Marcos y vuelve otra vez Carlos Marquerie a trabajar con ella y arrancan una nueva etapa, que esto es el año 2012. Hasta el año 2017, que Getsemaní de San Marcos es nombrada desde el 15 directora general de no sé cuál era el cargo en el Ayuntamiento de Madrid, y es por esto que dice Carlos, al final se buscaba un equipo de gestión para un proyecto que llevaba décadas encaminado, y ahí aparece el Curro de T, pues a llevarlo, siempre con mucha, esto igual ahora lo explica Violeta, siempre como con mucha prudencia de saber que estábamos en un espacio que ya estaba habitado, ¿no? Y que había mucha gente alrededor que había que cuidar. Y es cierto que también a raíz de la incorporación de Getsemaní de San Marcos a Pradillo, en cierto modo se vuelve como más outsider, por decirlo de algún modo, porque justamente en este periodo es cuando Pradillo deja de formar parte tanto de la coordinadora madrileña como de la Red Nacional de Salas Alternativas. Pues mira, en este caso sí, quizá por no estar tan céntrico, sí hay una relación un poco más, no sé, más orgánica con el barrio. De hecho tenemos un proyecto, si quieres hablar tú de él. Sí, bueno, o sea... proyecto de... Apostamos directamente por un proyecto que era de creación con las vecinas del barrio. Anualmente hacemos una convocatoria de creadoras para este proyecto. Llevamos ya... 4, ¿no? 5 ediciones. Y es cierto que también Prosperidad es un barrio que en su idiosincrasia ya lleva mucho
hay muchísimo movimiento vecinal, está la Escuela de Prosperidad y hay muchas más asociaciones. Entonces es un barrio como que se moviliza mucho en ese sentido y muchísima de la gente que pertenece o sea, que forma parte de este proyecto que tenemos en Pradillo, a su vez forma parte de 258 proyectos en el barrio de Prosperidad. Es cierto que es un poco la pata que metemos para anclarlo, porque si no es de esta manera como evidente, el público que llegarías es directamente foráneo, ¿no? Digamos. Sí, ahí... Había una cosa como que teníamos muy claro cuando empezamos a hacer la gobernanza de Teatro Pradillo, era que era absurdo, o a nosotras nos parecía absurdo, intentar cambiar la orientación del teatro. Era un teatro que estaba como muy vinculado, con una programación muy clara, con unas creadoras muy claras. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, llegamos un poco con la intención, pues igual no conservadora, pero sí continuista. O sea, no nos planteábamos hacer un DT en grande, sino lo que pretendíamos era simplemente que la vida que ya tenía Pradillo, que continuara teniendo. Sí, la sensación era un poco como llegar a un espacio que ya estaba habitado. O sea, un espacio que ya tenía una dinámica, que ya tenía, como decíamos, tenía fantasmas, ¿no? O sea, no es como cuando, yo qué sé, cuando llegamos a DT, pues era un espacio, nosotros lo habitamos, lo organizamos, lo decidimos. Era curiosa la energía que había allí, porque claro, ha sido la casa de cuántas generaciones. Entonces, claro, mucha gente tenía llaves, mucha gente tenía cosas allí, o sea, tiene como mucha vida. Entonces, la idea era un poco, aparte por una circunstancia física de que podíamos vernos en la situación de perder el espacio que gestionábamos, también era una forma de decir, entre todas, porque había muchísima gente poniendo mucho de su parte para que ese espacio no se cerrara. Entonces, muchísima gente puso mucho de su parte, muchísima gente ayudó, muchísima gente renunció a, digamos, deudas para que ese espacio se mantuviera. Entonces, cuando nosotras llegamos a asumir la gestión, que como decíamos, ¿cómo que era? Era limpiábamos y pagábamos facturas, básicamente, era un poco mantener lo que ya existía. No tanto llegar a imponer nosotras un criterio, sino escuchar, ver qué estaba pasando allí e intentar como simplemente sostenerlo. Y aquí sí que nos costó 4 o 5 años más o menos entender como qué dinámica podía funcionar, y lo que sí tenemos nosotras es mucha experiencia, sobre todo en la gestión horizontal, que lo contó Violeta. Entonces, lo que hicimos inmediatamente fue compartir el poder de las decisiones artísticas. Entonces, en Pradillo, así como en DT, durante muchísimos años, el comisariado se hizo casi solo, porque era un espacio que era muy difícil de habitar, y casi que el que llegaba y cumplía los criterios de un tipo de trabajo artístico terminaba programado allí, pues tampoco teníamos un duro para pagarle nada. Aquí, digamos, Pradillo tiene mucho peso, es una institución con mucha solera, ¿no? Lo que hicimos fue diseñar una serie, hemos tenido varias etapas, de comisariados colectivos que emanasen siempre del contexto de las mismas creadoras. Actualmente lo estamos haciendo de una manera bastante técnica, esto se abre y siempre hicimos convocatorias, las convocatorias fueron los segundos y terceros años. Pero el primer año el comisariado se eligió en los encuentros Pradillo. Es cierto, fue a través de una asamblea. Los encuentros Pradillo eran unas actividades que hicimos como creativas, organizativas, donde fue convocado todo el mundo que había participado en alguna actividad de Teatro Pradillo en la historia del Teatro Pradillo, y ese colectivo decidió cómo iba a ser la programación de la siguiente temporada. Y en ese caso se decidió que era ese comisariado, incluso la gente salió de ese... O sea, quiénes eran las comisarias, se decidió en esos encuentros. Y luego ya esto puede tener una parte más técnica. Lo que estamos haciendo ahora son open calls, y lo que hacemos es que los proyectos son evaluados por las creadoras que han estado programadas los últimos años. Y ya nosotras, en una parte más técnica, ajustamos agendas y, digamos, del ranking de la gente que tiene más apoyos, se hace la programación siempre que se cumplan los criterios. Era un poco la manera de visibilizar y también intentar que fuese permeable, pues, la endogamia natural de un gremio que suele trabajar consigo mismo
e intentar ponerla en valor, y esto que en determinado momento puede desde fuera ser incluso criticado, es reivindicar que la manera de generar un movimiento artístico, que es orgánico, que así se han hecho todos los movimientos artísticos en la historia del arte en general. Entonces, bueno, ahora es bastante orgánico, creo que nos costó, pero nos ganamos la credibilidad, nos ganamos la camaradería del entorno, y hoy en día creo que es orgánico que estemos, ya lo habitamos, pero es cierto que, como dice Violeta, y también esto lo trajimos desde la experiencia de ET, no es nuestro espacio, siempre hemos tenido claro que no es nuestra casa. De hecho, ¿no? la programación de cada temporada la decide las personas que han estado programadas las temporadas anteriores. O sea, nosotras simplemente establecemos una herramienta para que a nivel práctico se pueda hacer de una forma medianamente rápida, pero en principio la programación la decide, o sea, hay un comisariado colectivo formado por la gente, son 3 años, ¿no? Los que ha participado en los últimos 3 años. Si alguien que no ha participado en los últimos 3 años, pero está vinculada, quisiese participar, también le admitiríamos. Lo único que hacemos es enviamos esa información a la gente que ha estado en las últimas 3 temporadas. Y son recomendaciones, y con esa cantidad de datos se va construyendo la programación año a año. Entonces, bueno, en este sentido es un poco también un colectivo que muchas veces tiene que ir con su dossier llamando a una puerta diciendo, pues de esta forma son sus propias compañeras, el propio gremio el que decide, ¿no? O sea, el que se legitima, y de hecho suele ser muy gratificante que estés programado en un espacio porque tus propias compañeras han decidido que tu trabajo tiene sentido y merece estar en ese espacio. De hecho, a mí me lo ha dicho alguna gente, de qué gusto saber que encima no es porque alguien que programa, que oye, perfecto, decida, sino que son mis propias compañeras las que han decidido que yo esté aquí. No, y además, justo que este hecho, ¿no?, de que la programación un poco recaiga en las creadoras, podría hacernos caer en la endogamia. Yo creo que es todo lo contrario. De hace un par de temporadas sí que se ha producido como una regeneración de todas las creadoras que están pasando por allí, que igual de otro modo pensarías van a salir siempre los mismos nombres. La verdad es que es cierto que también sí que... pusimos también, o sea, tenemos cuestiones también técnicas para que no se repita, hay correctores para que no se repitan, ¿no? Quien se apunta a una temporada no puede estar en la siguiente. O sea, hay como pequeños factores técnicos que intentando que, digamos, la cosa así. Hombre, Pradillo sí que tiene una capacidad de convocatoria como espacio, sobre todo por los años que tiene mucha participación. Yo diría que un 30 y tantos % de la programación más o menos es programación que va de la mano de otras actividades, festivales, y demás. Entonces, claro, es mucha la cantidad de funciones que tenemos en este contexto que hacen que Pradillo sea un sitio que se conoce mucho más, y en Pradillo sí hay un determinado aforo. No es sencillo llegar, no está cerca, no es Main Street, pero yo diría que allí se rema con la historia que el propio espacio tiene, y el sistema que ha explicado Violeta de comisariado también hace que la comunidad o sea, es muy común que la misma comunidad sí que acude a ver a las compañeras en sus citas, ¿no? Y aparte, como hemos vinculado la programación, siempre solemos tener algún tipo de taller dentro de la Escuela de Artes Vivas que está vinculado con la programación, que es la misma creadora, con lo cual hay gente que toma parte del taller, con lo cual luego va a ir a ver la función de la creadora, y que incluso esto le abre un poco, como le pica como para ver más allá de lo que ellos se han apuntado. Sí, de hecho todas las actividades de la Escuela de Artes Vivas tienen alguna forma de apertura de proceso o puertas abiertas. Puede ser programación, puede ser muestra, puede ser resultado de un laboratorio, pero en principio hay un vínculo. O sea, el contexto de la escuela va vinculado siempre a la apertura. No hay aparte una escuela per se, es como está vinculado a la programación, y de esa forma ayuda mucho a que las personas que se implican en la escuela, pues eso, lo que acaba de decir Carlos, básicamente.
básicamente Súper es referente. un sitio que siempre se concibió como tal, ¿no? Desde su origen ha sido un sitio que se concibió para investigar, para innovar, digamos, el sitio donde se generó eso que después decidieron, entre ellos Teatro Pradillo, que se llama Creación Contemporánea, también Artes Vivas, lenguajes limítrofes. Este ha sido como bueno, no solo este, o sea, Pradillo ha tenido en su histórico tres digamos, funciones sociales muy claras. Una de ellas es esto, es justo apostar por la innovación. Otra de ellas es el teatro para todos los públicos, que nosotras no estamos desarrollando porque no llegamos, porque no nos da la vida. Y es una pena, porque esto sí que al barrio se inserta de una manera muy orgánica, pero bueno, todo se andará. Bueno, con esto sí que tenemos, o sea, colaboramos con la gente de La Tartana, eso, que tienen un festival de títeres y objetos que está muy ligado a Pradillo, o sea, desde que iniciaron el proyecto. O sea, el otro es de la mano del teatro de objetos, que ahora sigue desarrollando La Tartana como una colaboración, sí que acudimos al público infantil. Y luego la otra parte ha sido un sitio muy importante para la danza contemporánea como tal, en sus versiones más extremas, si tú quieres, o más innovadoras, pero digamos son las tres funciones sociales que ha cumplido. Ha ido jugando en el tiempo, alguna vez más, alguna vez menos. Ahora es cierto que estamos concentradas en artes vivas de textuales y de movimiento, bastante movimiento, y hemos perdido, excepto en esta colaboración y algo por ejemplo, más puntual. Pero en el día a día no estamos teniendo una programación continuada de trabajo infantil, insisto, porque harían falta 3 personas más o 2 personas más, porque la realidad es que tener trabajo para todos los públicos en un teatro es tener otro teatro, o sea que es duplicar el trabajo, ¿no? Y a nosotros no nos da la vida. Y también es cierto que, aunque hay una fórmula en calendario que es dejar los domingos solo para ello, es cierto que lo que sí que no queremos, porque no nos da tampoco el tiempo, es el solaparlo, ¿no? El multiprogramarlo. Entonces, la fórmula sería dedicar los domingos a ello, pero tendríamos que no tener más domingos, ¿no? Hombre, Pradillo fue fundadora de la red y siempre estuvo ahí, excepto estos años de objeción de conciencia que cuenta Carlos allí, que decidieron no estar. Ha sido, digamos, sustancial la presencia de Pradillo. O sea, no se entendería la red de teatros alternativos, o sea, la coordinadora estatal de salas alternativas, sin el Teatro Pradillo o sin Cuarta Pared. De hecho, es que son las que, porque, bueno, y también Cambaleo, son las que perduran, ¿no? ¿Quién más? Porque ve que se desaparece, sí, de las fundadoras, también Sevilla se va. Sí, igual me como alguien. Bueno, ve que desaparece para reaparecer. Sí, pero no, de la coordinadora estatal desaparece. O sea, pasa a ser un proyecto semipúblico. Digamos que Pradillo, Cuarta son, ahora habiendo cerrado Cambaleo, Miento y Pepa de Arresans también, ¿no?